Muy buenos días, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Sebastián López Osorno de la institución Inés José Pérez de Restrepo y el día de hoy vamos a hablar sobre Dagón, una obra de Howard Philip Lovecraft. Howard Philip Lovecraft es un gran escritor estadounidense que renovó en el género del terror y la ciencia ficción. Pero si quieres conocer más sobre él, te acompaño a ver este video. Así que vamos a ello. Bueno, en este caso vamos a ver la biografía, influencia y estilo de Howard Philip Lovecraft. La vida de Lovecraft es en cierto sentido tan fascinante como sus obras, no precisamente porque la suya haya sido una vida aventurada. En todo caso, la aventura de Lovecraft transcurrió en su mundo interior, en su alma de soñador torturado por profundas contradicciones, en su dolor por sentirse un ser ajeno al mundo en que vivía. Howard Philip Lovecraft, más conocido como Lovecraft, fue un escritor estadounidense que innovó en el cuento de terror, dando origen a una mitología propia, llamada terror cósmico. Él fue denominado como el mejor creador de cuentos del siglo XX por Stephen King, un referente de su género. Además, se le conoce como un autor de relatos de terror y ciencia ficción autoconclusivos. Howard nació en 1890 en Providence. Es hijo de Winfield Lovecraft y Sarah Phillips. Su madre era una neurótica y sobreprotectora descendiente de una familia británica adinerada, llevando a que él se considerara siempre un aristócrata, a pesar de las crisis económicas. La literatura que él leía y lo influenció mucho es la literatura del terror gótico, con un gran exponente llamado Edgar Allan Poe, dándole sus primeros ideales de escritura. Howard, a diferencia del resto, no prefería juegos muy movidos. En cambio, prefería hacer de un bosque oscuro su lugar preferido para imaginar. Lovecraft podría ser considerado como un niño prodigio, ya que a los 3 años recitaba poesía, leía y comenzó a escribir a los 7 años. Una cosa por destacar es que se declaró ateo a los 5 años de edad y reveló que a pesar que desde pequeño estuvo acostumbrado al cristianismo, nunca creyó en la abstracta mitología cristiana. Howard asistió a la escuela a la edad de 8 años, de manera tardía por cuestiones de salud, pero tras unos años de estudio abandona definitivamente la escuela. Pero a pesar de esto seguía adquiriendo conocimientos sobre química y astronomía a través de la lectura. Desde el año 1914, él ayudaba a corregir textos y criticaba obras, mientras que creaba las suyas. Esto generó que su relación social se ampliara. En el año 1919 hace su primera publicación oficial con su libro Dagón. Esto no llama la atención de todos, pero sigue unos cuantos que se convierten en seguidores, que pasan a ser amigos, dando paso al círculo de Lovecraft. Este se ve reflejado en sus obras, ya que se le da paso a una nueva mitología en pleno siglo XX. Lovecraft es conocido como el reformador moderno de la literatura de terror, debido a una serie de relatos que cambiaron este género. Pero la influencia de Lovecraft ha ido más allá, extendiendo sus tentáculos hasta otros géneros, incluida la ciencia ficción y el terror cósmico. El principal aporte de Lovecraft a la literatura fue la creación de una cosmogonía propia, elaborada junto con otros autores de su círculo literario, que principalmente eran amigos y corresponsales. Lovecraft renovó la literatura, principalmente con 2 géneros. Uno, el terror cósmico, que se caracteriza por mostrar al ser humano como un ser inferior que no puede ver más allá de su pensar científico. Además, el terror cósmico se caracteriza por mostrar los miedos al descubierto de lo desconocido. Por lo que en estas obras es muy característico dar una descripción de la amenaza donde se da la oportunidad al lector de imaginar según su interpretación. También no se le da fin a la cantidad exorbitante de misterios, dejando gran intriga. Mientras que la ciencia ficción en los mitos se basa en magnificar el terror de un mito antiguo,
a través de un relato, que al igual que el terror cósmico, hace ver al ser humano como un ente insignificante perdido en la inmensidad. Dagón es un cuento... Espera. Antes de continuar con este relato debes saber algunas cosas. Dagón es una de las obras más interesantes de Lovecraft. Fue escrita en el año 1917, una de sus primeras obras como adulto. Dagón es considerado como lectura de terror, ciencia ficción y cuento. Pero decir que hablar de Lovecraft es solo hablar de ciencia ficción es una declaración inédita. Y eso se debe a que no se ha dado la tarea de leer detenidamente a Lovecraft, ya que Lovecraft nos ha dado datos históricos, señalándonos directamente culturas, deidades y cultos. Este relato no es la excepción, debido a que podemos decir que es una de las obras con más datos reales, muchos misterios y enigmas, muchas cosas interesantes que he disfrutado y ahora quiero compartir con ustedes. Así que continuemos y presten atención a ciertos detalles de la obra. Dagón es una obra donde el narrador se ve sumergido en una terrible locura, debido a que no ha superado experiencias traumáticas. En su afán por olvidar, se ve consumido por la morfina, y por medio del flashback nos cuenta su historia. El narrador se encuentra en la Primera Guerra Mundial, naufragando en su paquebote en el Océano Pacífico, pero es atrapado por unos alemanes de los que después escapa, debido a sus ideologías tan liberales. Mientras naufraga en el océano, queda a merced de una conmoción volcánica, en donde el Océano Pacífico había emergido a la superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. La ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura creó en él un horror que aumentó cuando se encontró de frente con Dagón, el dios pez. Y cuando iba tomando conciencia y saliendo de las sombras, fue rescatado por un barco estadounidense que lo llevó a California. Él creía que esos seres pretendían representar hombres, ciertas clases de hombres, aunque aparecían retosando como peces en el agua de alguna gruta marina o rindiendo homenaje a un monumento monolítico. Este hombre tan peculiar, consumido por la morfina, decide ver a un famoso hipnólogo, al cual le hacía preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagón, pero enseguida se detuvo, al ver que era un hombre convencional cegado por su mente adulta. Justo antes de terminar su relato, el hombre infestado de morfina ve algo acercándose, cayendo en una interminable locura. ¿Qué habrá pasado con este personaje tan particular? ¿Seguirá vivo o no? Pues como en toda obra de Lovecraft, termina de manera abierta, dejando un sinsabor por sus finales abiertos, pero dándonos la posibilidad de interpretar con las pistas que nos dejó. Dagón fue uno de los primeros cuentos fantásticos escrito por Howard Phillips Lovecraft, quien narra en primera persona con uso del flashback. Se nos cuenta un suceso ocurrido a un marinero anónimo a punto de suicidarse al verse incapaz de superar una traumática experiencia. En esta obra se encuentran influencias evidentes de Edgar Allan Poe, y haciendo referencia también a Edgar Buller de manera directa en la obra. Lovecraft adelantó con este corto relato los futuros cuentos de Cthulhu y parte clave de su escritura. Como se mencionó antes, Dagón es una de las obras con más datos reales. Entre este está el nombre de Piltdown, que se catalogó como un fraude en la época, debido a que se creía que era el eslabón perdido entre el Homo sapiens y la más antigua de las especies. La mistificación se perdió en el año 1908, cuando apareció cerca de Piltdown, así dándonos a entender Lovecraft al mencionarlo que existen otras especies a partir de una base. El segundo dato es sobre Dagón, que era un dios filisteo que se le menciona en la Biblia
cuando los filisteos derrotan a los israelitas y toman el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es puesta en el templo de Dagón. Cuando se le menciona en la Biblia, es posible que realmente se haya utilizado para denominar a 3 dioses distintos, de los cuales el más cercano a lo mencionado es Dagón. La posible confusión puede ser originada por una mitología dudosa y de acuerdo con la interpretación se cree más probable que Dagón era descrito con cara y manos, y una parte de su cuerpo era parecida a un pez. En tiempos modernos, Dagón fue retomado en la literatura de Lovecraft, dándole un sentido de Dios reprimido en busca de gobernar este mundo nuevamente. El último dato es sobre los hunos, un pueblo constituido por una confederación de pueblos nómadas que formaron parte de varios grupos étnicos, a los cuales se le mencionan en una ocasión en la obra. Ya para finalizar, solo me queda decir que si les gustó esta obra, los acompaño a que vean mi video en donde ilustro la obra, y también los invito a leer esta obra, ya que es una magnífica obra que te atrapa. Bueno, vamos a hablar sobre la problemática del libro. Para resumir la problemática, lo podemos decir en una simple oración: sobrevivir a la locura, o tal vez a la verdad. Pero vamos a hablar un poco más sobre esto. En el cuento encontramos a un hombre a punto de suicidarse porque no ha superado experiencias traumáticas, y por medio del flashback nos cuenta su historia. Podemos ver cómo se imagina un océano plagado de las criaturas más tenebrosas que la mente humana puede crear. Lovecraft muestra de manera extraordinaria el reflejo de una mente perturbada, y apegado a su género nos lleva a un culto extraño, una teoría indescifrable, un personaje nostálgico y un monstruo que más adelante le daría paso a la mitología de Cthulhu. En mi opinión, las pesadillas de Lovecraft fueron base para varios de sus textos, en donde mezcla ciencia ficción y realidad, dando un toque de oscuridad en sus obras, que funcionan más que como relato de terror, como muestra de obsesión, de la paranoia, del delirio de un hombre sin nombre que vive en un aparente mundo extraño, que sobrelleva su vida con morfina e ideales que el mundo no creerá. En esta obra se caracteriza la soledad como un enemigo inminente, el océano como el constante miedo de todo hombre y el suicidio como una solución. Desde mi perspectiva, el narrador sufría de una enfermedad mental desde siempre, pero esta no se desarrolló hasta el día en que se encontró solo, a la deriva en un océano sin compasión, con la intriga de un sol sobre su nuca y la mínima cordura desbordándose. Desde otro punto de vista, también se puede imaginar que en este cuento se relata la verdad, y que como todo ser humano no es capaz de controlarla, llegando a la locura y todos llegando a creer que solamente es una mente perdida. El cerebro es complejo y en ocasiones inestable, haciendo que un recuerdo impactante se repita una y otra vez como en un cassette rayado, por lo cual en la mayoría de casos se necesita controlarlo. De no ser así, este tomará sus propias decisiones y tal vez no las mejores decisiones. Bueno, ahora les voy a hablar sobre mi opinión personal de la obra. Hablar de Lovecraft no solo es hablar de ciencia ficción y de terror. Su legado es tan importante que incluso a la fecha de hoy se pueden encontrar videojuegos, películas, cómics y muchas ilustraciones sobre sus obras, que si se mencionaran se extenderían en una larga lista. Lovecraft es un autor que atrapa, que inspira a la lectura de sus libros, aunque no sea el género deseado que se esté buscando. Sus historias, más allá de lo terrorífico, son impactantes, dejando un sinsabor por sus finales abiertos. Lovecraft escribe transmitiendo emociones y sentimientos que desalojan el alma. Eso es Lovecraft. Entre líneas, el cuento nos dice que los seres humanos tienen ruidos internos y la manera en que se maneja esto puede decidir
si esto te empieza a matar lentamente. Con prosa sencilla, este cuento se hace de fácil lectura y poco tiempo de inversión, ya que es una obra muy corta, pero que transmite un gran mensaje. Dagon es una obra que encamina a la literatura de Lovecraft, logrando transmitir su sentimiento despojante de paz frente a un océano aparentemente deshabitado de criaturas de gran magnitud. Lo interesante de Lovecraft es que en cada obra varía la temática del horror, con una fantasía única, ingeniosa y sugestiva, usando un lenguaje que logra describir un estado de terror, lugares con peligros inminentes y criaturas inimaginables. Además, continuamente introduce referencias ambiguas sobre las relaciones de su mitología. Ya no me queda nada más por decir, así que muchas gracias por ver este video y espero que te haya gustado.